Gloria al Rey de Reyes, al Señor, gloria al Cordero de Dios, al Señor de los señores, gloria a su majestad. Nos arrodillamos ante Él, lo adoramos con amor. Lo buscamos en este lugar, lo adoramos solo a Él. Al Señor del cielo y tierra, alabamos a una voz. Al Señor de nuestra salvación, alabamos por su amor. Oh, aleluya al Rey de Reyes, aleluya al Cordero, aleluya al Príncipe de paz, digno de todo honor. Gloria al Rey de Reyes, al Señor, gloria al Cordero de Dios, al Señor de los señores, gloria a su majestad. La batalla de Armagedón es un gran conflicto militar, un desastre nuclear. ¿Será provocada por el hambre, las enfermedades o por un asteroide que impacte sobre el planeta? ¿Qué tienen que ver con ella el dragón, la bestia y el falso profeta? Prepárate ahora mismo para la última batalla que habrá sobre el planeta Tierra. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. ¿Qué es la batalla de Armagedón exactamente? Tú podrías entrar en cualquier librería o biblioteca de nuestra ciudad y encontrar tal vez 10, 20 o 100 libros sobre el tema de las profecías bíblicas. Pero ¿sabes? He notado algo. Cuando abres esos libros y comienzas a leerlos, ninguno coincide con los demás. Parece que nadie sabe exactamente qué es la batalla de Armagedón. Algunos dicen que la batalla de Armagedón será un conflicto militar de grandes proporciones. Otros dicen que no será un conflicto militar, sino un desastre nuclear que barrerá con todo. Otros dicen que no va a haber ninguna guerra, sino que se trata del hambre. Y otros dicen no será hambre, serán las pestes, una de esas nuevas enfermedades que aparecen con frecuencia. Y hay otros que no están de acuerdo con ninguno de ellos y dicen que el Armagedón será un asteroide o un cometa que impactará sobre la superficie de la Tierra, terminando con todos nosotros. Bueno, he escuchado toda clase de explicaciones que te puedes imaginar. Y algunas personas me dicen, ¿ves? ¿Sabes por qué recibes tantas respuestas distintas? Es porque la profecía bíblica no se puede entender. Todos tienen su propia interpretación y aceptan cualquier cosa que parezca coincidir. Bueno, no tan rápido. ¿Es verdad que la profecía bíblica es incomprensible? ¿Es como un violín en el que se puede tocar cualquier antigua melodía porque de todos modos nadie va a entenderla? Francamente no lo creo. Porque el mismo título del libro es Apocalipsis. Y esto nos indica que no es ininteligible porque quiere decir revelación. Y en griego Apocalipsis significa develar, revelar. Como ves, Dios no está tratando de confundirte con el libro, sino que está tratando de revelarte algo. Un ángel se aparece a Juan y le dice esto al comienzo del libro.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es como si Dios estuviese diciéndonos, mira, escúchame, si lees el libro Apocalipsis y guardas las palabras de este libro, voy a bendecirte. Se espera que lo entendamos. Por eso al final del libro, el ángel regresa y le dice a Juan en Apocalipsis 22:10, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bueno, eso me dice que no es un libro cerrado, sellado o clausurado para siempre. Entonces la pregunta surge, el interrogante es, ¿qué dice este libro sobre la batalla de Armagedón? Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 y 13. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Bueno, hagamos una pausa en este punto para destacar algo. La Biblia predice que en los últimos días habrá una falsa trinidad. Habrá 3 engaños espirituales universales que mantendrán al mundo bajo su poder. Ahora continuemos. Versículos 14 y 15 del capítulo 16. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Detengámonos una vez más. Esta expresión ocurre unas pocas veces en la Biblia y siempre es en referencia a la segunda venida de Jesús. Versículos 15 y 16. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, ¿qué es lo que significa todo esto? Algunos dicen, es incomprensible, pero sí se puede comprender. La Biblia es su propio intérprete. Déjame darte la llave que abre el libro de Apocalipsis de una forma como nunca lo has visto. ¿Sabes tú que 2/3 partes del lenguaje de Apocalipsis, aproximadamente, están tomadas o citadas directamente de otras partes de la Biblia? Y cuando encuentras algo que no entiendes, es muy posible que buscando en el resto de la Biblia se encuentre la aclaración. Y eso se aplica especialmente al libro de Daniel. Si hay algo que no entiendes en Apocalipsis, entonces ve al libro de Daniel y es muy probable que lo explique. Y lo contrario también es cierto. Si ves algo en Daniel que no entiendes, es muy posible que la explicación esté en Apocalipsis. Como ves, el estudio de la Biblia exige un poquito de trabajo y de disciplina. Y para entender realmente lo que lees, tienes que ponerlo dentro del contexto de la Biblia entera. O sea, necesitas reunir toda la evidencia sobre un tema antes de arribar a una conclusión. Es como el armado de un rompecabezas. Antes de ver la gran figura, el cuadro general, tienes que reunir todas las pequeñas piezas y ponerlas en su lugar. Y solo cuando estén todas ubicadas donde corresponde, podrás ver cómo es la imagen. ¿Por qué no hacemos eso con la batalla de Armagedón? Veamos. Estas son las cosas que ya sabemos. Implica un engaño espiritual universal. Hay reyes que vienen del oriente. Y el río Éufrates dice se secará. Y luego hace referencia a la segunda venida cuando dice que Jesús vendrá como un ladrón. Entonces habla de este lugar llamado Armagedón. Ahora bien, la palabra es una pista muy importante porque todo el libro de Apocalipsis fue escrito en griego. Pero Juan utiliza el hebreo en una sola palabra y dice que Dios reúne a todo el mundo en ese lugar que se llama Armagedón. ¿Qué significa esa palabra exactamente? Bien, en realidad se trata de 2 palabras, Har, Megidón, y significa la montaña, Har, de Megido. Megido es un pequeño valle que se encuentra en Palestina. Tiene
unos 30 kilómetros de punta a punta, un lugar muy pequeño. En la antigüedad era un cruce de caminos y desde allí se podía tomar el camino del norte hacia Europa, del este hacia Persia o del sur hacia el África. Todos los caminos del mundo antiguo se juntaban en ese valle. Y también era llamada esa zona la media luna de las tierras fértiles. Y por esa razón todos los ejércitos del mundo antiguo se confrontaban en el valle de Megido. Y en ese lugar se han librado más batallas que en cualquier otro espacio de todo el planeta. Recuerda que en ese lugar fue que Débora y Barak vencieron los ejércitos de Sísara. Fue en ese valle que Josué, al frente del pueblo de Israel, venció a los reyes de Canaán. No solo fue el escenario de conflictos militares, sino también de conflictos espirituales, porque fue en ese mismo valle, en el lado oriental, en un lugar llamado Endor, que el rey Saúl consultó una medium espiritista para recibir consejos, y perdió todo lo que tenía. Pero fue también junto a ese valle, escucha bien, donde Elías confrontó a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo. Sí se han librado muchas batallas en Megido, tanto batallas literales como batallas espirituales. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios menciona ese valle en la profecía del Armagedón? ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Bueno, para obtener la respuesta quiero invitarte a viajar con la imaginación a la ciudad de Babilonia 2500 años atrás, cuando era el centro del mundo antiguo. Mientras estamos parados fuera de esta maravillosa ciudad, escuchamos voces y sonidos típicos de una fiesta, una orgía alcohólica que provienen del interior. En la ciudad de Babilonia se está desarrollando una fiesta. Pero lo más extraño es que fuera de la ciudad hay un ejército en pie de guerra y nadie parece saberlo en el interior, lo que nos proporciona una clave importante para entender la batalla de Armagedón. Mira, así es como lo relata la Biblia. Daniel capítulo 5, versículos 1 y 2. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Bueno, en el interior de la ciudad, sabían que el ejército persa estaba a las puertas. Sabían que había un intento de tomar la ciudad de Babilonia. Pero el rey dijo, ¿conquistar Babilonia? Eso no es posible. Nuestros muros son tan altos que ningún ejército podrá traspasarlos. Nuestras murallas son tan anchas que pueden circular 2 carros lado a lado en la parte superior y ningún ejército podrá derribarlos. Tenemos alimentos suficientes para 20 años y tenemos el río Éufrates que atraviesa la ciudad. Tenemos todo el agua que se necesite. Pero ¿sabes? La historia nos dice que estaban tan confiados en todos estos puntos que hasta les tiraban comida a los persas desde los altos muros. Estaban confiados en sí mismos, aunque el ejército del oriente estaba a las puertas de la ciudad. La Biblia nos dice que mientras estaban en el banquete, de pronto aparecieron los dedos de una mano en medio del aire y con letras de fuego escribieron 4 palabras sobre la pared. Mene, mene, tekel, uparsin. Y de golpe la fiesta se interrumpió por completo. Las rodillas del rey comenzaron a golpear una contra otra. Llamó a los sabios del reino. ¿Qué significa esa escritura en la pared?, les preguntó. Quiero saber qué significa. Ninguno de los sabios pudo interpretarla. Pero la reina recordó, hay alguien que solía interpretar este tipo de cosas, se llama Daniel. Entonces enviaron a buscar a Daniel, que vino y leyó la escritura para el rey. El rey le dijo, en la pared dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Belsasar confiaba en que nada iba a sucederle.
Estaban tan confiados que habían tomado los vasos sagrados del templo de Jerusalén y los estaban usando en una fiesta blasfema. Pero en ese momento comprendió que Dios era real. Ciro, el general persa, sabía que las murallas eran demasiado altas y anchas como para intentar algo, pero se preguntó si no podría pasar por debajo de ellas. Y aquí trazó un plan de ingeniería increíble. Fue río arriba y cavó 180 canales a ambos lados del río Éufrates. Y cuando el agua comenzó a disminuir su caudal, se generó bajo los muros un virtual camino de ingreso a la ciudad. Y el único obstáculo que aún quedaba era una serie de compuertas que bloqueaban el paso. Pero esa noche, como todo el mundo estaba bebiendo en la orgía, olvidaron cerrar las compuertas y Ciro tomó la ciudad. ¿Sabes que el libro de Isaías, más de 100 años antes del nacimiento de Ciro, la Biblia decía que eso es lo que iba a suceder? Mira, Dios conoce el futuro, amigo y amiga. Y cuando nos revela algo en su plan profético, es como un ojo avisor que nos muestra lo que ha de suceder. Isaías 44, 27, 28. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice a Ciro. Esto es sorprendente. Dios llamó a Ciro por su nombre 100 años antes que él naciera. Que dice a Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Había sido profetizado en detalle más de 100 años antes que Ciro naciera. Ahora, analicemos un poco esta historia, porque es la clave para entender la batalla de Armagedón. En esta historia, el río Éufrates se seca para que Ciro pueda pasar bajo las murallas. En esta historia, los reyes de Oriente avanzan sobre la ciudad. Y en la Biblia se llama a Ciro el ungido de Dios. ¿Sabes tú que la palabra ungido en hebreo es Mesías? Y después de la caída de Babilonia, los persas permiten que Israel regrese a la tierra prometida. El pueblo de Dios vuelve al hogar. Esto es importante para entender tanto la batalla de Armagedón como la segunda venida de Cristo. Leamos la profecía una vez más, Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, y veamos ahora, teniendo en cuenta estos detalles. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Cuando Juan escribió esta profecía, se regresó, por decir así, a 1500 años antes de su época, a la caída de Babilonia. Nos decía, si quieres entender algo acerca de la aparición de Cristo, ve atrás en el tiempo y contempla la caída de Babilonia. Esta profecía nos cuenta cómo Dios vencerá a la Babilonia espiritual de los últimos días para poder llevar a su pueblo a la tierra prometida cuando Jesús regrese. Mateo 24 dice que Jesús es el Rey que viene del Oriente. Mateo 24, 27 dice, porque como el relámpago que sale del Oriente y se muestra hasta el Occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y la Biblia también dice que cuando Jesús venga, conquistará a la Babilonia espiritual. Unos pocos versículos más adelante, Juan dice lo siguiente. Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Esta es una profecía sobre la Babilonia espiritual de los últimos días. La batalla de Armagedón, amigo y amiga, es primeramente un conflicto espiritual. Juan nos está diciendo, vayan y busquen en la historia. Hubo un pueblo de Israel literal y una ciudad de Babilonia literal. Dios hizo que Babilonia cayera para que Israel pudiera entrar en la tierra prometida.
Y en los últimos días habrá una Babilonia espiritual que también caerá. Pero no solo habrá una Babilonia espiritual, también habrá un Israel espiritual. En Gálatas capítulo 3 dice que todo el que está en Cristo es simiente de Abraham. Y ese es el pueblo de Dios que Dios llevará al hogar después de la caída de la Babilonia espiritual. Pero, ¿por qué el valle de Megido? Bien, porque la montaña principal de Megido es el monte Carmelo, que está allí muy cerquita, donde Elías se enfrentó a los profetas de Baal. Se paró sobre esa montaña y le hizo un llamado al pueblo que una vez había servido a Dios, pero que se había apartado de él. Volveos, les dijo, volveos antes de que sea demasiado tarde. Vayamos a la Escritura, la Biblia registra esto en 1 de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La cuestión en Armagedón es espiritual. Nos hemos quedado atrapados por un pequeño territorio geográfico y hemos perdido el fondo de la cuestión. El conflicto no es un conflicto militar, amigo y amiga. Es una contienda espiritual. La Biblia dice que Dios llamará a toda la raza humana al monte de Megido. Y el mensaje en este monte es: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y la Biblia dice que la batalla de Armagedón termina cuando Jesús regresa. Apocalipsis 19, versículos 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amigo y amiga, Dios reúne a todo el mundo en la montaña de la decisión y dice: ¿hasta cuándo vas a estar detenido? Ya casi se termina el tiempo, amigo o amiga. Jesús está regresando. ¿Por qué no eliges el reino de los cielos? ¿Por qué no eliges a un Dios que te ha amado tanto que dio su vida por ti? Podríamos hablar mucho más acerca de Armagedón y dar más y más detalles, pero quiero animarte a poner a la Biblia con su propio intérprete. Y quiero cerrar con esta historia. Un reportero estaba en la ciudad de Chicago, alojándose en el piso 18 de un hotel. Cierta tarde, mientras trabajaba en su habitación, escuchó una tremenda batahola en el corredor. Asomó su cabeza y escuchó que la gente gritaba: ¡fuego, fuego! Entonces cerró la puerta. Tomó una toalla, la humedeció, la colocó bajo la luz de la puerta. Luego llamó a su editor y le dijo: no vas a creer esto, estoy en el piso 18 de un hotel que se está incendiando. Es lo más maravilloso que me ha pasado. Voy a saber qué se siente al estar en un hotel en llamas y tendrás una buena historia para publicar. El editor le dijo: eres un imbécil, sal inmediatamente de ese hotel. No vas a convencerme, le respondió. Me voy a quedar hasta el último momento y voy a salir ileso porque tengo un plan de escape. Entonces se sentó y comenzó a informar por el teléfono lo que sentía al escuchar los ruidos en el pasillo, en el corredor, mientras la gente gritaba en pánico tratando de escapar. Informó lo que sentía al percibir el calor en la puerta de la habitación. Informó lo que sentía al percibir el olor a humo hasta que llegó el momento de escapar. Colgó el teléfono, abrió la puerta, se puso en 4 patas, gateó hasta la escalera de incendios, pero descubrió que estaba bloqueada. No tenía escapatoria. Volvió gateando hasta la habitación, cerró la puerta, volvió a poner la toalla húmeda, fue hasta la ventana, la abrió y miró abajo donde estaban los bomberos. ¡Socorro!, gritó. Los bomberos miraron hacia arriba. No podían creer que todavía quedara alguien allí cuando todo el mundo había tenido tiempo suficiente para salir. Miraron arriba y gritaron:
No tenemos una escalera que llegue tan alto. Vas a tener que saltar. El reportero se paró sobre la cornisa. Se sostuvo en los bordes de la ventana con ambos brazos, cerró los ojos. Dio una inspiración profunda, calculó el lugar donde estaba la red y saltó. El rato nos cuenta que no cayó sobre la red. Amigo, amiga, el conflicto en los últimos días será un conflicto espiritual. Tienes todo el tiempo del mundo para escapar ahora. ¿Qué es lo que te impide confiarle tu futuro a Jesús en este mismo momento? Acompáñame en oración. Padre Celestial, sentimos que tú nos llamas a tomar una decisión en este día. Gracias por interesarte tanto por nosotros. Y gracias por hacer posible que tengamos parte en el reino de los cielos. Hoy queremos tomar nuestra decisión. No queremos estar o quedar detenidos entre dos opiniones. Por eso te pedimos que nos tomes y a medida que aprendamos a confiar en Jesús, nos lleves cada vez más cerca de tu trono. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, gracias por estar con nosotros y ser parte de la familia de Escrito Está. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la Palabra de Dios. Visítanos, si tienes un momento, en nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No te olvides de suscribirte a nuestros canales en Facebook y en YouTube.